Ya. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con los temas que habíamos visto la semana pasada, solo que vamos a hacer otros ejemplos más para poder dejar claro lo que es el tema de energía y potencia en señales. Entonces, vamos a retroceder un poquito del contenido para poder trabajarlo. Entonces, nosotros habíamos comenzado con una señal que no habíamos terminado y pues me parece interesante que lo hagamos en este momento. Entonces, por ejemplo, si la señal tenemos un exponencial elevado a menos a con el valor absoluto de t, pues aquí vamos a tener que esto también se puede representar en trazos. Por ejemplo, en el caso de este valor absoluto, vamos a tener la separación de que puede ser de que sea positivo y vamos a ponerlo en un tiempo mayor que cero y puede ser que sea negativo, pero al multiplicarlo por el menos a nos va a dar at, que esto va a ser menor que cero. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una gráfica a partir de esta expresión, pues vamos a solamente a simular cómo quedaría este tipo de gráfico, porque aquí nosotros llegaríamos a pensar en funciones exponenciales por trazos, como habíamos dicho. Entonces, por ejemplo, en el caso de acá, si la expresión es mayor que cero, tenemos un exponente negativo. Entonces, eso significa que la gráfica viene de esta asíntota hasta buscar esta otra asíntota decreciente hasta acercarse a cero, pero sin ser cero. Sin embargo, pues vamos a tener como parte del límite el número 1. Ahora, si nosotros miramos este que es con exponente positivo, pues ya sabemos de que esto llegaría de tal manera que tendríamos una expresión similar a la que tenemos acá hasta llegar a la expresión número 1. Entonces, como les estaba comentando, esto pues ya tiene una escritura que va a tener que ver con el escalón unitario de lo que nosotros tenemos en representación acá. O sea, es como lo que sucede, que nosotros tenemos un aparato apagado. Al encenderlo se dispara a 1. O si lo tenemos encendido y lo queremos apagar, si lo tenemos en 1 y lo apagamos, se dispara a 0 hasta llegar a ser cero, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues vamos a tener una representación del escalón unitario que se va a representar utilizando la misma terminología que tenemos acá, de a elevado a la at que tenemos aquí. Si ustedes se dan cuenta, pues esta escritura, pues nosotros tenemos hasta que llega a ser cero, entonces nuestro escalón unitario acá va a ser negativo en t. Y en el otro que tenemos menos at, pues como este se va a disparar hacia arriba, pues el escalón unitario va a ser positivo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahorita, pues como siempre nosotros iniciamos encontrando la energía, ahora lo que vamos a hacer es comenzar a encontrar la potencia, para que miremos cómo se puede determinar si la señal es de potencia-energía. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer es encontrar alguno de estas dos, ¿verdad? De la potencia y la energía, buscando el promedio normalizado. Y pues nosotros vamos a poder identificar con los resultados que habíamos hablado anteriormente, si es energía o o si es promedio. Entonces, si nosotros comenzamos con promedio, vamos a tener que escribir la expresión como es una señal continua. Entonces, el límite
cuando el periodo tiende a infinito, de 1 partido el periodo. Ustedes se recordarán que aquí ya tendríamos la integral que estaría definida entre t medios hasta t medios positivo de la señal que nosotros de la magnitud de la señal que nosotros tenemos en este momento. Entonces, haciendo una sustitución de esto, pues lo que nos quedaría a nosotros aquí es el límite cuando el periodo tiende a infinito de 1 partido el periodo de menos t medios hasta t medios y de la señal, pero vamos a colocar inicialmente la señal que teníamos originalmente. O sea que va a ser e menos a valor absoluto de t. Partiendo de aquí, pues ya hacemos la clasificación que dijimos anteriormente, ¿verdad? Vamos a elevar primero la expresión que nosotros tenemos acá al cuadrado. Entonces tendríamos primero del periodo hasta 0. Y elevando esto al cuadrado, pues nos quedaría en menos 2 a t. Ahora en el otro caso, pues tendríamos, no, aquí era positivo, porque como se multiplicaba por el signo positivo, es lo que teníamos aquí, ¿ven? Era positivo. Entonces se va a quedar 2 a t. Ahora en el caso de aquí, pues nosotros vamos a tener un exponente negativo, pero ¿cuál va a ser la evaluación de la integral en tal caso? Pues va a ser desde 0 hasta t medios, de e elevado a la menos 2 a t. Obviamente, pues va a tener una diferencial del tiempo. Bueno, partiendo de esto, nosotros vamos a evaluar las dos señales. Tal vez lo podemos hacer por aparte para poder analizarlo bien. Y vamos a tener la primera señal que tendríamos acá. Vamos a ver si me queda espacio para tal vez subir estos valores y hacerlo aquí. Permítanme un momentito. ¿Cómo se escucha la clase hoy? Supuestamente hoy sí ya se tiene que oír mejor. ¿Ya está más fluida? Ingeniero. ¿Cómo? Sí, sí se escucha mejor. Sí se escucha mejor, excelente. Bueno, entonces como estábamos señalando, y al momento de tener este tipo de expresión, pues como nosotros tenemos dos señales acá, tenemos una suma de dos expresiones acá, entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Yo puse aquí un medio, es 1 partido t. Es que vamos a simplificarlo. Y como lo que nosotros tenemos de subida, pues lo vamos a tener de igualmente de bajada, porque en este caso, pues, es una expresión que vamos a tenerla en consideración, que es la parte simétrica en esta parte. Entonces vamos a poner, otra vez puse 2, es partido t. 2 veces esta expresión. O sea, vamos a tener 2 partido t y vamos a resumir esta expresión a colocar una de ellas nada más. En este caso vamos a tomar de 0 a t medios porque como es la misma expresión, sería la misma área que se formaría. Entonces, vamos a encontrar la integral. Yo les pediría en este caso que me encontraran la integral de esta exponencial, por favor. Y me lo dijeran en voz porque no tengo ahorita visión en chat. ¿Cuál sería el límite,
integral de la exponencial de menos 2 a t. Bueno, obviamente esto va a estar evaluado desde 0 hasta t medio, ¿verdad? ¿Cuál sería el resultado de la expresión que nosotros tenemos al evaluar esta integral? No sería 1 dividido 2 elevado, perdón, e elevado a la 2 a t. Sí, aunque hace falta sí es parte de la solución. O sea, si nosotros lo queremos poner con exponente negativo, sí va a quedar menos 2at y abajo nos va a quedar menos 2a. Es como quedaría. Entonces, bueno, evaluando esta expresión tendríamos el límite cuando el periodo tiende a infinito. Y aquí es donde vamos a hacer la evaluación, porque tenemos de 0 a t medios. Entonces, al colocarlo acá, pues vamos a tener de menos 2 el periodo medios, elevando este a, a 0, pues ya sabemos que esto nos va a quedar 1. Y pues a la hora de evaluar esto, pues vamos a desaparecer el 2 con el valor que vamos a sustituir acá, que tenemos acá. O sea, como aquí tenemos 2, se puede cancelar este 2 y aquí solamente nos va a quedar 1 partido t. No sé si se comprendió lo que hice ahorita. Se canceló el 2 y evalué esta expresión en lo que nosotros tenemos acá. Entonces, partiendo de esto, nosotros vamos a resumir la expresión. Tenemos el límite cuando el periodo tiende a infinito. Miremos, ya podemos multiplicar la fracción. Aquí nos quedaría e elevado a, podemos cancelar este 2 también, a menos a elevado al periodo, menos 1 partido a por el periodo. Entonces, solamente por conmutación, para dejar, eh, como aquí tenemos un valor negativo, podemos volverlo positivo al cambiar los valores de arriba, ¿verdad? Entonces nos quedaría el límite cuando el periodo tiende a infinito de 1 menos e elevado a la at partido a t. Que eso ya solamente es para dejar la expresión más coherente. Entonces, como nosotros teníamos el límite cuando el periodo tiende a infinito, ¿de quién era? De 1 menos EAT partido AT. Entonces nosotros podemos ya evaluar el límite haciendo una sustitución del infinito. Entonces, si nosotros hacemos la sustitución del infinito, cuando el periodo tiende a infinito positivo, ¿cuál va a ser el resultado de lo que nosotros tenemos acá? En el caso de la constante va a ser 1, pero en el caso de esta, ¿cuál va a ser el resultado? A ver, espero participación. Y aquí Sería pues, 1, ¿no? y O sea, pensémoslo yo bien. ya calculé lo que es la E, porque a la hora que T tiende al infinito es 0. Entonces, Exacto, exacto. Entonces aquí sería 0. Muy bien. Ahora miremos en el caso del denominador. Si tiende a infinito, Es cero, ¿no? a la hora de sustituirlo, estamos haciéndolo por aparte. Por ejemplo, yo sé que a la hora de sustituir la expresión total,
esto nos va a quedar 0, porque tenemos un denominador así, pero si solamente evaluamos en esta parte, aquí nos quedaría infinito, porque a la hora de sustituir infinito por cualquier número nos va a quedar infinito. Entonces, 1 menos 0, pues nos dividido entre infinito, la potencia en este caso queda con valor de 0, que era lo que estaba diciendo la compañera que habló. Entonces, la potencia en este caso es 0 en esta señal que nosotros tenemos acá. Ahora lo que vamos a hacer es verlo en la parte de la energía. Entonces, como la potencia es igual a 0, entonces ya buscamos la energía. Y si recordamos la expresión de energía, nosotros teníamos la integral impropia de la señal elevado al cuadrado, de la magnitud de la señal elevado al cuadrado. Entonces, si nosotros hacemos sustitución nuevamente acá, podríamos observar nuevamente la misma expresión que teníamos aquí, que era la exponencial de, solo déjenme recordar, menos a, valor absoluto de t, elevado al cuadrado de... Bueno, vamos a hacer algo que habíamos hecho anteriormente. Ya nos dimos cuenta de la parte que habíamos hablado, de que esta señal pues va a ser la misma en el caso positivo y negativo. La misma área pues en este caso. Pero si nosotros elevamos un exponente sobre un exponente, lo que vamos a tener aquí es menos 2 y el valor absoluto de t. Solamente estamos resumiendo, viendo qué más podemos hacer acá. Lo que habíamos hablado anteriormente, pues nos va a ayudar ahorita, ya que ya separamos nosotros esta expresión. Por ejemplo, si viene desde menos infinito hasta 0, desde menos infinito hasta 0, nos va a quedar e elevado a 2t positivo. Y en el caso de lo siguiente, que tengamos de 0 hasta infinito positivo, esto nos va a quedar e menos 2at. En este caso de t, evaluado en la integral. Bueno, como estábamos hablando, como les estaba comentando también anteriormente, pues el área va a ser la misma, ¿verdad? O sea, el área de este tendría que ser igual al área de esta. Entonces vamos a hacer el mismo fenómeno que hicimos anteriormente. Vamos a colocar 2 veces y vamos a tomar, en este caso, la positiva de e menos 2at de t. Ahora, nuevamente, si yo les pido que evaluemos esta expresión, pues nos va a quedar 2, y al momento de integrar eso, pues ya lo hicimos anteriormente, que nos quedó menos, e elevado a la menos 2at partido 2a. Entonces eso es lo que vamos a colocar aquí, e menos 2 elevado a la menos 2at partido 2a, evaluado desde 0 hasta infinito. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Primero lo que podemos hacer aquí es eliminar el 2. Entonces, ya sabemos de que esto, como es negativo, ¿verdad? Entonces nos va a quedar 1 partido a. Y al momento de evaluar esta expresión con estos valores que tenemos acá, porque estos son constantes, en cambio aquí sí tengo la variable. Entonces, ¿cuánto sería la evaluación de e menos 2at sustituido con infinito? ¿Cómo nos quedaría? Pues esto lo podemos ver en la gráfica. Si nosotros miramos que si va de infinito y tenemos el exponente negativo, esto va a ir ¿hacia dónde? Va a ser 0, exacto.
Y en el caso de 0, 0 al momento de multiplicarlo acá, nos va a quedar 0. E elevado a la 0 es 1. El exponente que teníamos acá es negativo, yo no lo había colocado, entonces lo vamos a poner aquí. Entonces, al multiplicar menos 1 partido a por 0 me da 0. Pero menos 1 partido a por menos 1 nos va a dar 1 partido a. Entonces, ese sería el valor que nosotros tendríamos en la energía. Recordemos de que esto es para cualquier situación que nosotros tengamos la misma expresión. Ya nos podemos dar cuenta de una generalidad. Si nosotros tenemos una señal que tenemos a elevado a la t, por ejemplo, si este es 2, tendríamos un medio. Si nosotros tenemos acá 3, esto sería un tercio. Pero ya estamos haciendo una generalidad de lo que podríamos tener. Entonces, como estamos viendo en este caso, la integral ya tiene ya converge. O sea, en este caso la energía es finita. Entonces, esta señal es una señal de energía, porque tenemos ya una expresión finita en la energía y la potencia, pues en tal caso quedaría como 0. Bueno, vamos a pasar a hacer otro ejemplo. Vamos a encontrar la energía o potencia de la señal del escalón unitario. Me llamaría mucho la atención para que analizáramos esta situación. Bueno, primero lo que vamos a hacer en este caso, pues graficar el escalón unitario, recordar cómo lo habíamos dicho anteriormente, pues nosotros habíamos hablado de que el escalón unitario iba a tener valores de 0 hasta que hubiera una activación. Entonces, vamos a colocar aquí con rojo. Entonces, en el caso de acá, nosotros vamos a tener 0 hasta llegar a 0, y cuando llegamos a 1, ya tenemos una activación, que esto es lo que nos va a señalar la parte del escalón unitario que habíamos hablado, creo que la última sesión de clases. Entonces, partiendo de esto, pues nosotros ya podemos analizar la parte de la energía. Comencemos ahora con energía. El límite cuando el periodo tiende a infinito. Si se dan cuenta, pues la expresión que vamos a utilizar es más que toda conveniencia. Aquí estamos utilizando la integral impropia. Aquí estamos utilizando la expresión que vamos a utilizar en este caso, pues ya es con límite, que es lo que nos sirve por el tipo de gráfica que nosotros tenemos acá. Va a ser de la integral desde menos t medios hasta t medios de la señal, de la magnitud de la señal elevado al cuadrado. Entonces, aquí es donde vamos a analizar la situación, porque si bien habíamos observado la señal, en la parte negativa va a ser 0. Entonces eso no nos va a servir mucho. Entonces vamos a omitir la parte negativa y nos vamos a enfocar en la parte que es positiva. ¿Sí? ¿Cuándo es positiva entonces? De 0 hasta t medios. Entonces solamente vamos a tomarlo, y cuando es positiva, ¿cuál va a ser la cantidad que vamos a tener? Pues vamos a tener 1. Entonces, en este caso, vamos a tener cuando tiende a 0, elevando esto y haciendo la integral, pues ¿cómo nos quedaría esta expresión? ¿Cuál sería la integral de esta expresión? Vamos a ver, recordemos un poquito. ¿Cuál sería la integral de esta? Sería T. Exacto, es t. Y eso lo vamos a evaluar desde 0 hasta t medios. Entonces, evaluando esto, ¿cómo nos quedaría?
pues nos va a quedar el límite del periodo que tiende a infinito. Y aquí nos va a quedar de t medios y menos 0. Entonces ya sabemos de que el 0 pues prácticamente se va a omitir y solamente nos va a quedar el límite cuando el periodo tiende a infinito de t medios. Bueno, entonces aquí ya podemos analizar. Bueno, miremos en este caso. Si yo tengo que el periodo tiende a infinito, ¿cuál sería nuestro resultado en este caso? Pues a la hora de sustituirlo arriba tendríamos infinito. ¿Y cuánto sería infinito de otro 2? Pues sería infinito también. Entonces, en este caso la energía que nos va quedando en este caso no tenemos una energía finita. Entonces, podemos decir en este caso que tendríamos que pasar a ver en el caso de la potencia, para ver si es una señal de potencia. Entonces, el límite, cuando el periodo tiende a infinito, de 1 partido t, la integral, que en este caso, pues, si recordamos, es de menos t medios hasta t medios de x de t elevado al cuadrado. Bueno, volvemos a analizar la misma situación de la energía, que en el caso de lo negativo, pues ya sabemos de que es 0. Entonces nos vamos a enfocar en la parte positiva. Si nos enfocamos en la parte positiva, pues va a quedar de 0 hasta t medios. Y pues nuevamente aquí nos quedaría 1 elevado al cuadrado de t. Y hacemos lo mismo que había hecho su compañera. Vamos a evaluarlo. Ya vimos que al momento de evaluarlo, pues esto nos queda t medios. Entonces de una vez lo vamos a sustituir así. Y nos va a quedar 1 partido t. Y la evaluación de esto, pues ya vimos que es t partido 2. Y si podemos observar en este caso, pues estas t pues, se van a cancelar. ¿Y cuál sería el límite de una constante? Pues el límite de una constante es la constante misma. Por lo tanto, en este caso, la señal que tenemos acá es una señal de potencia, porque la potencia es finita, ¿verdad? Que en este caso nos quedó 1/2. Bueno, vamos a proceder entonces a analizar otro tipo de señal. Vamos a hacer una discreta para que así nosotros tengamos ejemplos también de la discreta. Como les digo, solamente estamos utilizando ejemplos, y esto ya lo habíamos hablado, pero quería nutrir un poquito más este concepto. Y entonces vamos a hacer la parte discreta de esta señal. Entonces, vamos a analizar, aquí como ya no son integrales, entonces tenemos que pensar en sumatorias, que es aquí donde entraría un poquito de situación, pero por el nivel de matemática que ustedes tienen, pues ya sería más sencillo, porque para esto tendríamos que utilizar la parte de secuencias y sumatorias, que son matemáticas previas que ustedes vieron anteriormente. Bueno, entonces vamos a comenzar. Yo pues sugeriría que comenzáramos encontrando la potencia para ver si es una señal de potencia. Y si es una señal de potencia, entonces ya, ¿para qué nos sirve encontrar la energía? Entonces, vamos a comenzar con el límite cuando n tiende a infinito. Y si ustedes recuerdan el parámetro que tenemos acá, solo lo vamos a recordar un poquito para que así lo tengamos presente. Vamos a ver dónde tenemos. Aquí está, ya lo encontré. Que teníamos que cuando era potencia, en el tiempo discreto, era 1 partido 2n de la sumatoria del periodo de la señal al cuadrado. Entonces, eso es lo que vamos a colocar en este momento.
Aquí tendríamos 1 partido 2n más 1 de la sumatoria cuando n minúscula tiende al parámetro n menos n hasta n de la señal, que en este caso pues ya hablamos de una señal que va a ser periódica por el coseno, ¿verdad? Bueno, entonces hacemos la sustitución, el límite cuando n tiende a infinito, 1 partido n más 1, la sumatoria de n hasta n, y llegaríamos a hacer la sustitución acá, de coseno de pi cuartos n. Bueno, aquí es donde vamos a utilizar la parte de trigonometría, que yo les voy a pedir por favor que busquen un coseno al cuadrado. Vamos a ver si a la hora de elevar esto al cuadrado, pues nos va a quedar coseno al cuadrado de pi cuartos n. Entonces vamos a buscar entre las identidades, fórmulas trigonométricas, algo que pueda representar a este coseno al cuadrado. Por favor, si buscamos. 1 más coseno de 2 veces x dividido 2. Exacto. Coseno, bueno, dijo 1 más coseno, ¿verdad? Así es, 1 más coseno 1 de más 2 veces. de 2 veces esto. ¿Y cuánto sería 2 veces esto? Sería pi medios, ¿verdad? Sí, de De n. n y dividido 2. Así es. Bueno, entonces, esto es lo que nosotros vamos a sustituir en esta expresión que nosotros tenemos acá. Entonces vamos a poner el límite, lo voy a colocar con rojo para que, como hacer un paréntesis de esto. ¿Oyeron? Así diferenciamos que esto solamente nos va a servir para hacer la sustitución. Y de n cuando tiende a infinito, de 1 partido 2n más 1. Y aquí pues hacemos la situación, vamos a ver, de la sumatoria de menos n hasta n. Y vamos a utilizar esta expresión que tenemos acá. Si ustedes se dan cuenta, la constante que tenemos acá es la multiplicación de un medio. Y pues por conmutatividad podemos cambiar estos de posición. Solo voy a poner aquí para que no se piense que el n está multiplicando con 2, sino es por pi medios, para que no haya confusión en esto. Más 1, ¿verdad? Bueno, y aquí nosotros ya tenemos la expresión que nos va a ayudar para poder realizar esta expresión que nosotros tenemos acá. Entonces vamos a pasar a la siguiente hoja. Solamente voy a copiar esto para que me ayude a ver dónde nos quedamos. Vamos a ver. Se vino un 2 de más. Bueno, entonces observemos, jóvenes, que en este caso el 1 medio es una constante, la podemos sacar de la sumatoria y también es una constante en el límite, entonces lo podemos sacar también del límite. Vamos a colocar el 1 medio acá. El límite cuando el periodo tiende a infinito de 1 partido 2n más 1. Ahora vamos a hacer la sumatoria de lo que nos queda acá. Y ya como sacamos el 1 medio, ya no lo tomamos en cuenta, la sumatoria del valor de menos n, vamos a colocar aquí el signo menos, hasta n, de coseno de pi medios, multiplicado por n, más la sumatoria hasta llegar al número 1. Bueno, y como les dije, pues aquí ya se necesita del conocimiento previo que se tiene en matemática
Y ustedes podrán recordar que al momento de hacer este tipo de sumatorias con coseno, pues el resultado acá, lo que nos va a quedar es un valor 1. Y hacer la sumatoria con este valor que tenemos acá, pues esto lo que nos va a quedar es 2n más 1. Que es lo que queda en este caso. En este caso va a ser más que todo por el conteo que se va a tener de lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Que al momento de hacer una sumatoria, pues prácticamente va a quedar este 2n más el que no se cuenta, que es el más 1. Entonces, lo que podemos hacer en este caso, pues ya es hacer un producto de límite con lo que nosotros tenemos acá. Entonces, ahí es donde va la idea de lo que tenemos a la hora de multiplicar esta expresión por esto y esta expresión por esto, pues si ustedes observan en este caso se va a anular esto. Y bueno, hagámoslo. Aquí nos va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión que tenemos 1 partido 2n más 1, más el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión que nosotros tenemos acá, que va a ser 1, porque se cancela estos dos. Y pues aquí nos va a quedar ya una solución más lógica, ¿verdad? Al sustituir el infinito acá, nos va a quedar 1 partido infinito, que eso es 0. Y a la hora de sustituir acá el límite de una constante es 1. Entonces aquí esta señal de potencia va a ser un medio. Y como este ya es finita, ya no hay necesidad de encontrar la energía. Entonces ya encontramos la señal que esta señal es de potencia. Bueno, habiendo hecho este resumen, vamos a pasar ya a un tema nuevo. Vamos a hablar acerca de la paridad. Y esto va a tener que ver con lo que nosotros hablamos bueno, con lo que se vieron en matemática 1. Y nosotros hablábamos de una función par o una función impar. Entonces, aquí es donde vamos a tener que hacer la vinculación de ese contenido. Entonces, recordemos cuándo es una función par. Nosotros decíamos que una función era par cuando sucedía que al momento de sustituir el menos x nos quedaba igual que la expresión original. Entonces, esta expresión era par. Eso lo decíamos nosotros en la matemática 1. Pero también nosotros hablábamos de una función impar. Entonces, la función impar nosotros decíamos que era cuando nosotros teníamos f de menos x y acá nos iba a quedar menos f de x. Esto iba a ser igual. Entonces, nosotros miramos acá que esta es la función impar. Ahora miremos la similitud en el caso de las señales. Miremos, esto eran funciones. Ahora miremos en señales. En el caso de la señal, vamos a tener que una señal es par cuando tenemos este tipo de expresión. Miren que es muy similar a lo que nosotros tenemos acá. Entonces, esto va a ser par. Esta señal va a ser par. Ahora, en el caso de que sea impar, si ustedes observan, tendríamos este tipo de escritura, pero como aquí nosotros tenemos que escribir siempre el x de t, porque aquí ya es una señal, entonces vamos a tener que esto tendría que ser igual a menos esta expresión, menos x de menos t. O sea, menos y el menos que tenemos acá tendría que ser igual a esto. O sea, es como que este signo dividiera esta expresión y así nos quedara esto que es impar. Entonces, así es como nosotros podemos señalar que una función es par o una función es impar. También se cumple en el caso de esta expresión
cuando hay un tipo de simetría, que en este caso es lo que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos, miremos en la parte de simetría, si nosotros tuviéramos una señal de esta manera, vamos a ver. Vamos a colocarlo con reconocimiento. Vamos a ver. Va, esta señal la tenemos en la parte negativa. Pero va a ser la misma situación de lo que vamos a tener en la parte positiva, que es lo que estábamos viendo en el primer ejemplo, ¿verdad? Que teníamos, ahí está. Entonces nosotros tenemos una simetría, que tenemos como que tuviéramos un espejo en el eje vertical. Si ustedes se dan cuenta, aquí está el espejo, aquí está la imagen y este sería su reflejo. Entonces, esta expresión, si es simétrica, nosotros tendríamos que esto es, permítanme, que esta señal sería par. Ahora miremos en el caso de una señal impar. Vamos a ver. Aquí, pues el término de simetría tomaría otra situación. Vamos a ver, por ejemplo, si yo tuviera vamos a ver. Vamos a tomar el mismo ejemplo. Vamos a tomar color rojo. Entonces, por ejemplo, yo tuviera acá. Y esta misma expresión yo la tuviera, pero en la parte negativa. Entonces, esta sería una función impar. O sea que en este caso nosotros tenemos que es par cuando tenemos un reflejo y tenemos impar cuando nosotros tenemos un tipo de reflejo, pero va a ser un tipo de asimetría que nosotros tuviéramos acá, porque si nosotros tuviéramos un espejo en el eje X, el reflejo sería en esta parte, ¿verdad? Pero acá tendríamos que tener una parte prolongada, los valores negativos cambiarían, entonces en este caso el reflejo tendría que ser de esta manera, ¿verdad? Como un tipo oblicuo. Ahora miremos cómo sería la situación en una señal discreta. Por ejemplo, ¿cómo sería una señal discreta que fuera par? Solo vamos a poner aquí. Disculpe, solo podría regresar un segundito a la diapositiva anterior. Claro, claro. Estamos, gracias. Esas son las funciones. Señales. Aquí ya se cambia el término de función a señal. Muy bien. Ahora en el caso, como estábamos hablando, y en el caso de una señal discreta, pues el término tendría que ser secuencia. Entonces vamos a ver el término de la secuencia que nosotros tendríamos en una función par. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá, acá, y hasta acá. Entonces, aquí hay un tipo de simetría en esta señal que nosotros vamos teniendo acá. Solo déjenme colocar bien la línea. Ahorita la voy a componer. Entonces, este sería una expresión par. ¿Por qué? Porque tenemos un reflejo, como estábamos hablando anteriormente. Entonces, este reflejo se mira acá. Entonces, esta sería una expresión
impar. Ahora, ¿cómo sería una expresión impar? Pues tendría que ser muy similar a lo que habíamos hablado anteriormente, que tuviéramos, por ejemplo, acá nuestras secuencias. Tuviéramos aquí esta. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4. 4. Tendríamos aquí esta. Entonces, esta sería una secuencia impar. Perdón que me tarde un poquito, pero créanme que no es tan sencillo dibujar en una tablet. Bueno, entonces esta, como estábamos hablando, esta sí es una secuencia impar por la misma expresión que nosotros tenemos acá. Entonces, ¿esto qué significa? Que también sucede en una señal discreta, que en el caso que nosotros estuviéramos acá, esto sería par, si nosotros tenemos en este caso el parámetro negativo, y acá sería menos x, que sería impar. Entonces, estas serían las expresiones que nosotros tenemos como par e impar. Quiero comentar, en el caso de aquí, nosotros vamos a poder hacer un análisis ya a partir de las expresiones que nosotros tengamos. Entonces, vamos a ver, permítame un momentito. Sí. Entonces, nosotros, como les estaba comentando, vamos a tener una similitud en lo que tenemos de la propiedad discreta y la propiedad y en la señal continua y en la señal discreta. Entonces, vamos a tener que analizar muy bien la situación para poder colocar este tipo de expresiones. Entonces, lo que vamos a utilizar acá es mostrar algún tipo de secuencia para toda señal. Vamos a generalizar cómo podríamos expresar esto en una expresión ya más formal, donde podríamos colocar este tipo de expresión. Por ejemplo, para toda señal continua o discreta, se va a poder especificar a XP como el componente par. Esto es lo que vamos a tener como el exponente par. Y al XI lo vamos a conocer como el componente impar. Quiero hacer esta diferencia. ¿Por qué quiero hacer esta diferencia? Porque para que no se confunda este I como un complejo. Así vamos a ir diferenciando esta situación. Pues lo mismo sucedería en el caso, vamos a colocarle aquí T para ir señalando en la parte continua. Y lo mismo sucedería en la parte discreta, ¿verdad? Que este sería el componente par. Y este sería, aquí puse N y es P. Y este sería el componente impar, para que vayamos diferenciándolo en discreta y continua. Lo vamos a poner acá con color rojo, que este es un tiempo continuo y este es un tiempo discreto. Bueno, entonces, partiendo de esto, nosotros podemos ver una similitud en esto. Por ejemplo, en el caso de que
si nosotros tenemos ya una señal normal, vamos a poder tener una suma de dos señales, que una podría ser par y otra podría ser impar. Mirándolo siempre en discreto, nosotros podríamos tener también la misma expresión. Pero como les vuelvo a repetir, aquí nosotros estamos hablando de la suma de una señal que puede especificarse con estos componentes. Bueno, viendo esto, nosotros podríamos especificar cada componente de la función de una señal original para poder simplificarlo acá. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una señal en la parte par, que nosotros tuviéramos la señal original que fuera x es igual a t, perdón, x de t, perdón, pongámosle x de t para ponerlo con la señal original. Entonces nosotros podríamos hacer una sustitución con estos valores que nosotros tendríamos acá. Al colocar la señal par, tendríamos un medio de xt más x de menos t. Esto lo estamos haciendo por la parte que tenemos aquí, miren. Al momento que estamos diciendo que es par, esta señal va a ser igual a esta señal. Entonces, por eso hacemos la suma de estos dos. Y esto sería para la señal par que nosotros tenemos acá. Por eso estamos poniendo acá un medio, para decir que si yo sumo esto, como tendría que ser igual, al dividirlo entre dos, tendríamos esta señal que tenemos acá, que esta sería la señal par. Porque vuelvo a repetir, porque como sería lo mismo, entonces por eso pusimos un medio que tenemos aquí. Ahora, en el caso de la impar, ¿cómo lo podríamos colocar? Bueno, en este caso, pues tendría que ser un medio, pero ¿cómo tendría que ser esto? Para que nos quedara la misma señal dividido entre dos. Pues tendría que ser acá este valor negativo. Por esto que tenemos acá, miren. Que x de t va a ser igual a menos x de menos t. Entonces, por eso, si yo sumo x de t, si yo opero x de t menos x de menos t, voy a tener dos veces esta señal. Por eso puse un medio de esto, para que esto señalara las funciones impares. Ahora, miremoslo en la parte discreta. Vamos a señalar siempre la diferencia. Esto va a ser para el continuo y esto va a ser para el discreto. Pues vamos a tener la misma similitud o la misma expresión, solamente que aquí hablamos ya de parámetros. Y aquí tendríamos n más x de menos n. Y en la función impar tendríamos un medio de x de n menos x de menos n. ¿Sí queda claro por qué hicimos esto? Por favor, si no, pregunten en este momento. Si no, yo asumiré que está claro. Bueno, entonces... ¿El medio siempre va a ser un medio o en este caso sí puede variar? Bueno, siempre va a ser un medio dependiendo de lo que nosotros sumemos acá. O sea, lo que nosotros estamos haciendo es una construcción para lo que vamos a ver más adelante. O sea, que en este caso, si yo sumara este valor más este valor, pues como es lo mismo, ya lo que vimos anteriormente, pues eso se divide dentro de dos.
Y Gracias. sí, exacto. Bueno, entonces como les estaba comentando, esta es la expresión para poder ver la parte de paridad, si es par o si es impar, que eso es muy importante. Entonces, los modelos matemáticos, pues a nosotros nos van a ayudar bastante para poder ir comprendiendo esto. Ahorita que estamos viendo estas señales, pues vamos a tener que aprender otro tipo de expresiones más. Entonces, por ejemplo, en el caso de las funciones de singularidad. Las funciones de singularidad, pues también son modelos matemáticos que son bastante ideales y no aparecen en sistemas físicos. Pero estas son buenas aproximaciones para que podamos eh, restringir los sistemas físicos. Y lo que sucede es de que muchos de los temas de matemática que ustedes vieron anteriormente, ustedes podrán saber de que muchas veces la matemática nosotros no la podemos ver de una forma física, pero de que no lo podamos ver en una forma física a que no esté ahí es distinto. Por ejemplo, en el caso de los números imaginarios, anteriormente, pues las personas decían de que esto no tenía una aplicación a la vida real hasta que se pudo hacer un estudio en la eléctrica, donde tiene su aplicación. Entonces, muchas de las cosas que se miran en matemática quedan como en el campo de imaginativo, pero cuando ya se va avanzando la ciencia, pues ya se va viendo una aplicación para esta. Entonces, por eso es de que esta es la belleza de la matemática, pues que la matemática no se puede restringir solamente en algo físico, sino que se llega mucho a la parte de abstracción. Entonces, como les estaba comentando, eh, aparentemente estos modelos no aparecen en los sistemas físicos, pero el que no aparezcan no significa que no estén. Esto pues este tipo de modelos pues nos van a servir para evaluar expresiones que pueden ser difíciles hacerlas normalmente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo trabajar estas funciones de singularidad en el tiempo continuo y después en el tiempo discreto. Cuando nosotros hablamos de singularidad, vamos a hablar de una expresión nueva que vamos a tener. Entonces, en este caso, lo que vamos a utilizar es una función signo, así es como la vamos a llamar, función signo. Y su abreviatura va a ser SGN. Así es como la vamos a abreviar. Entonces, en el caso de la función signo, se va a tomar una característica de cambiar el signo, obviamente, valga la redundancia de la expresión, a un tiempo especificado. Entonces, por ejemplo, en el caso del signo, de la función signo, permítanme, vamos a ver. CGN dt se va a definir de la siguiente manera. O sea, vamos a tener una función a trazos. Aquí vamos a tener que esto es menor que 0, esto va a ser igual que 0 y esto va a ser mayor que 0. Entonces, si nosotros hacemos la gráfica de esta expresión, vamos a ver cómo nos quedaría. Vamos a ver. Vamos a colocar acá. Entonces, ¿cómo quedaría esta expresión? Si es menor que 0, según lo que nosotros tenemos aquí, es que esto nos va a quedar en -1. Entonces, esto va a ser como una línea horizontal en el valor de -1. Ahora, según lo que nosotros tenemos acá, es de que va a ser 0 en el tiempo igual a 0. O sea que nosotros vamos a tener una línea horizontal, vertical, perdón, en 0.
que lo vamos a colocar dentro de un momento. Y vamos a poner en 1 cuando sea mayor que 0. O sea que aquí vamos a tener otra línea horizontal, pero en el valor de 1. Y como había dicho, pues vamos a tener una línea vertical en 0, pero vamos a colocarlo en este espacio. Miren, vamos a colocarlo que siempre esté en este espacio. Entonces aquí vamos a tener esta la función signo. Cuando es menor que 0 tenemos en -1. Cuando tenemos en 0 sube o lo tenemos en este espacio. Y cuando tenemos en mayor que 0 va a ser este valor que nosotros tenemos acá. Bueno, lo mismo va a suceder, por ejemplo, en el caso de que nosotros tuviéramos una función signo desplazado. Por ejemplo, vamos a ver, colocar con color negro. CGN y vamos a colocar un desplazamiento de T sub O. Entonces, pues, cuando hay un desplazamiento, ¿qué es lo que va a ocurrir con esto? Pues lo que va a ocurrir es de que vamos a tener -1. Ahora lo que vamos a tomar en cuenta es este nuevo valor. Como que se omitiría, pero vamos a tomar este nuevo valor. Cuando t sea menor que t sub O, vamos a tener 0 cuando t sea igual a t sub O. Y vamos a tener 1 cuando t sea mayor a t sub O. Entonces, ¿cómo nos quedaría este tipo de gráfica? Miremoslo. Aquí, como dijimos anteriormente, pues lo que va a sufrir es un desplazamiento. De la gráfica original, pues va a haber un desplazamiento. En el caso de que el t sub O es negativo, permítanme un momentito. Disculpen la interrupción. Bueno, entonces les estaba comentando de que cuando lo que va a sufrir es de que cuando el signo es negativo, pues va a haber un desplazamiento. Eso lo vamos a ver dentro de un momentito y vamos a recordar siempre un tema o vamos a hacer relación con un tema que vimos nosotros anteriormente. Entonces, Una pregunta. uh-huh. Para graficar aquí nosotros siempre vamos a necesitar tener las condiciones del lado derecho, así como esa que dice t menos 0, t igual a 0, t mayor a 0. Sí, por eso de que les estaba comentando de que es así como va a suceder este tipo de expresión. Entonces, va a ser siempre este tipo de expresión representado de esta manera. Pero, no, disculpen nuevamente, voy a necesitar un cable porque se está descargando la... Perdón, jóvenes. Entonces, les estaba comentando que la función signo es esta. Pero cuando hay corrimientos, pues eso es lo que vamos a ir viendo, cómo es que va a ir sucediendo esta expresión. En el caso de
de que nosotros tuviéramos el corrimiento, como en este caso, pues vamos a tener un desplazamiento. Si valor es negativo, el desplazamiento va a ser hacia mi derecha, y si este es positivo, el desplazamiento va a ser hacia la izquierda. Entonces vamos a tener que el tiempo, por ejemplo, aquí a t sub o, si tenemos aquí a t sub o, vamos a tener a menos 1 hasta que lleguemos a t sub o. Solo vamos a tomar reconocimiento. Entonces vamos a tener de menos 1 hasta que lleguemos a t sub o. Y vamos a tener 1 cuando es mayor a t sub o. Y vamos a tener 0 cuando estos van a ser iguales. Entonces, esto es lo que va a suceder en el caso de que la señal tenga ya un desplazamiento. Entonces, cuando es negativo, la expresión se va a mover hacia este lado, y si es positivo, miremos en el caso de ¿cómo se llama? Si fuera positivo, este valor, lo que sucedería es de que se correría hacia acá, pero no se perdería esta misma expresión que nosotros tenemos acá. O sea, solamente es para representarlo. Esto, pues, como les estaba comentando, pues vamos a tener algún tipo de expresiones con estas variables que nosotros tenemos acá. Entonces, esto va a ir cambiando dependiendo a lo que nosotros vamos a representar. Ahora, ¿cómo se miraría esto en cómo se llama, en algo discreto? Pues sería prácticamente lo mismo, solamente que en este caso, pues lo que nosotros tomaríamos serían las alturas, ¿verdad? O sea, que en este caso que nosotros tenemos acá de la función signo, pues el parámetro que ahora sería n, pues sería de la misma manera, solamente que tomaríamos solamente las alturas, como lo hicimos anteriormente. Y de igual manera con los corrimientos, que solamente se tomarían las alturas. Jóvenes, vamos a ver, permítanme un momentito, voy a